en las afueras de una bulliciosa ciudad mexicana, donde las carreteras serpenteaban como venas olvidadas entre campos áridos y polvorientos, cubiertos por un sol implacable que quemaba la tierra como un castigo divino, vivía don Eduardo, un millonario viudo de 70 años que había forjado su imperio en el implacable mundo del petróleo. Sus manos, arrugadas por el tiempo y el trabajo incansable, aún conservaban la fuerza de quien había escalado desde la pobreza absoluta en las colinas de España hasta las cumbres de la riqueza en México. Pero detrás de sus ojos azules, que habían visto fortunas nacer y morir, se ocultaba un vacío profundo, un eco de soledad que resonaba en su alma desde que perdió a su amada esposa, María, hacía ya una década. María, con su sonrisa eterna y su corazón de oro, había sido el ancla de su vida, la que le recordaba que el dinero no compraba la calidez de un hogar verdadero. Ahora, en su mansión solitaria en las colinas verdes, don Eduardo pasaba los días rodeado de sirvientes silenciosos y recuerdos que se desvanecían como humo. Aquel día, el sol de mediodía caía con furia sobre la carretera asfaltada, que se extendía como una cinta negra herida por grietas y baches, testigos mudos de tormentas pasadas. Don Eduardo conducía su lujoso automóvil negro, un Mercedes reluciente que contrastaba con el paisaje desolado, rumbo a su hacienda. El aire acondicionado zumbaba suavemente, aislando el interior del calor asfixiante del exterior, mientras una melodía clásica de guitarra española llenaba el habitáculo, evocando memorias de su juventud en Andalucía. Pensaba en María, como siempre, en cómo ella amaba los paseos por el campo, recogiendo flores silvestres y hablando de sueños simples. De repente, un destello inusual captó su atención en el borde de la carretera, una zanja profunda, excavada por lluvias torrenciales y abandonada al olvido, llena de basura acumulada por años de negligencia humana. Botellas rotas, plásticos descoloridos por el sol y restos de comida podrida formaban un cementerio improvisado de desechos, un reflejo cruel de la indiferencia de la sociedad moderna, pero no fue la basura lo que lo detuvo, fue un sonido, un gemido débil y entrecortado que emergió de las profundidades de la zanja, como un lamento ahogado en el viento seco que barría el desierto. Era un sonido que perforaba el alma, un eco de dolor puro que hacía que el corazón se encogiera. Don Eduardo pisó el freno con fuerza, haciendo que las ruedas chirriaran contra el asfalto caliente, y el automóvil se detuvo bruscamente al borde del camino. Su instinto paternal, dormido pero no extinguido por los años, se activó de inmediato. ¿Qué podía ser? ¿Un animal herido? ¿O peor, un ser humano olvidado? Con el motor aún ronroneando, apagó la música y abrió la puerta, sintiendo el golpe del calor como una bofetada. Sus zapatos italianos, pulidos y elegantes, se hundieron en el lodo seco y agrietado que bordeaba la zanja, manchándose de tierra rojiza que recordaba la arcilla de su tierra natal. Se asomó con cuidado al abismo, sosteniéndose en el borde inestable, donde raíces expuestas se aferraban desesperadamente a la tierra. El olor era nauseabundo, una mezcla de agua estancada, putrefacción y excrementos que subía como un vapor tóxico. Allí, en el fondo, yacía un perro callejero, un mestizo flaco y demacrado, con el pelaje enmarañado por el barro seco y las heridas supurantes. Su cuerpo, apenas un esqueleto cubierto de piel tensa, se convulsionaba con respiraciones superficiales, agonizando en un charco de agua fétida. Los ojos del animal, vidriosos y nublados por el sufrimiento extremo, miraban al vacío, como si ya hubieran aceptado el inevitable abrazo de la muerte. Costillas prominentes se marcaban bajo la piel, y sus patas temblaban débilmente, cubiertas de llagas infectadas por moscas que zumbaban alrededor como buitres minúsculos. ¿Cuántos días habría pasado allí, ignorado por los conductores que pasaban a toda velocidad, más preocupados por sus vidas ajetreadas que por un ser vivo en agonía? Don Eduardo sintió un nudo en la garganta, un dolor agudo que le apretaba el pecho como una garra invisible. Recordaba a su propio perro de la infancia, un fiel compañero llamado Lobo, que había sido abandonado en una zanja similar durante una tormenta en España. Él, un niño de 10 años, lo había rescatado con sus propias manos, curándolo con remedios caseros y amor incondicional. Lobo había sido su único amigo en tiempos de pobreza, hasta que un conductor imprudente lo atropelló y huyó, dejando solo un rastro de sangre en la carretera. Ese recuerdo, enterrado pero vivo, resurgió con fuerza, trayendo lágrimas a sus ojos envejecidos. ¿Cómo podía la humanidad ser tan cruel? ¿Cómo podían los hombres, con sus corazones endurecidos por el egoísmo, arrojar a criaturas inocentes a la miseria, tratándolas como basura descartable? El perro,
víctima de actitudes humanas despiadadas, quizás arrojado por un dueño irresponsable que lo vio como una carga, o huyendo de golpes en las calles empedradas de la ciudad, representaba todo lo que don Eduardo odiaba del mundo: la indiferencia, el abandono, la falta de compasión. Sin dudarlo un segundo, decidió actuar. No podía dejarlo allí, no como tantos otros lo habían hecho. Bajó con precaución por el borde resbaladizo de la zanja, sus pantalones de lino manchándose de lodo, ignorando el riesgo de caer en ese pozo de desesperación. El perro gruñó débilmente, un sonido patético que más parecía un suspiro de resignación que una amenaza. Don Eduardo extendió la mano con gentileza, murmurando palabras suaves en español con su acento andaluz: tranquilo, amigo mío, no te haré daño. Voy a sacarte de aquí. El animal, exhausto, no opuso resistencia real, pero al intentar moverlo, don Eduardo notó algo extraño. El perro se movió ligeramente, revelando un destello oculto bajo su pata delantera, herida y ensangrentada. Era algo envuelto, protegido con ferocidad instintiva, como si esa pata fuera un escudo contra el mundo cruel. El corazón de don Eduardo latió con fuerza, una mezcla de curiosidad ardiente y compasión abrumadora que lo invadía como una ola. ¿Qué secreto guardaba ese pobre ser en su agonía? ¿Una simple basura recogida en su vagabundeo, o algo más profundo, un tesoro inesperado que el destino había colocado allí? Lágrimas asomaron en sus ojos mientras lo envolvía en sus brazos, sintiendo el calor débil del cuerpo del perro contra su pecho. El animal pesaba menos que un niño, sus huesos frágiles como ramitas secas. Al levantarlo, el destello bajo la pata brilló de nuevo bajo el sol, intrigante y misterioso, pero don Eduardo priorizó la vida sobre el enigma. Lo llevó con cuidado hacia el automóvil, colocándolo en el asiento trasero sobre una manta improvisada. El gemido del perro se suavizó, como si sintiera que, por fin, alguien lo veía no como un estorbo, sino como un ser digno de salvación. Mientras arrancaba el motor y se alejaba de esa zanja maldita, don Eduardo no podía dejar de pensar en lo que había visto. Su mente, entrenada en negocios astutos, tejía hipótesis: ¿un collar perdido? ¿Un objeto valioso robado? Pero más allá de la curiosidad, sentía una conexión profunda, como si el universo le hubiera enviado un mensaje a través de ese perro sufriente. Lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas, no solo por el animal, sino por todos los abandonados del mundo, por María, por su propia soledad. Aceleró hacia la ciudad, decidido a salvarlo, ignorando que ese rescate inesperado desataría una cadena de emociones que lo cambiarían para siempre. El viento entraba por la ventana entreabierta, carrying el olor a tierra y esperanza, mientras el perro, en su debilidad, parecía aferrarse a la vida con una determinación que inspiraba. ¿Qué ocultaba bajo esa pata? La respuesta aguardaba, pero por ahora, el millonario solo sabía que había encontrado un propósito en medio del desierto. Don Eduardo, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho ancho y envejecido, sacó su teléfono móvil del bolsillo interior de su chaqueta de lino, aún manchada por el lodo de la zanja. Sus dedos, gruesos y callosos por años de firmar contratos millonarios, temblaban ligeramente mientras intentaba marcar el número de su chofer, un hombre fiel que lo había acompañado en innumerables viajes por las carreteras polvorientas de México. Pero en esa zona remota, donde las torres de señal eran tan escasas como la lluvia en el desierto, el dispositivo solo mostraba barras intermitentes, un símbolo cruel de aislamiento en un mundo conectado. «Maldita sea», murmuró entre dientes, su acento español rodando como piedras en un río seco. No podía esperar. El perro, envuelto en sus brazos como un fardo frágil, jadeaba con debilidad, cada respiración un recordatorio de que el tiempo se agotaba como arena entre los dedos. El sol implacable del mediodía golpeaba su nuca, haciendo que gotas de sudor resbalaran por su frente arrugada, mezclándose con el polvo rojo del camino, recordando sus días de juventud en los ranchos soleados de España, donde había crecido entre vacas y caballos heridos por el trabajo arduo de la tierra. Don Eduardo decidió improvisar. En aquellas colinas andaluzas, como un muchacho de 15 años, había aprendido a curar animales con lo que tenía a mano: vendajes hechos de trapos viejos, ungüentos caseros de hierbas machacadas y, sobre todo, una paciencia infinita nacida de la compasión. No hay veterinarios en el campo, solo manos dispuestas, le decía su padre, un campesino endurecido por la vida rural. Ahora, décadas después, ese conocimiento resurgía como un viejo amigo. Se dirigió al maletero de su Mercedes, abriéndolo con un clic suave que contrastaba con el caos emocional en su interior.
Rebuscó entre herramientas de emergencia y una caja de primeros auxilios que siempre llevaba por precaución, hasta encontrar una manta de lana suave, un regalo olvidado de María en uno de sus aniversarios. La extendió con cuidado sobre el lodo endurecido del borde de la zanja, creando un puente improvisado para no manchar más al pobre animal. Con delicadeza, como si manejara un cristal frágil, don Eduardo se agachó de nuevo, ignorando el crujido de sus rodillas protestando por la edad. El perro, con sus ojos entrecerrados por el dolor, lo miró fijamente, un destello de miedo en esas pupilas nubladas. Tranquilo, amigo, susurró don Eduardo en voz baja, su tono cálido como el sol de su tierra natal, impregnado de un acento que evocaba olivares y flamenco. El animal no opuso resistencia cuando lo levantó, notando inmediatamente lo liviano que era, un saco de huesos envuelto en piel tensa y herida, pesando menos que un niño desnutrido. Cada costilla se sentía bajo sus dedos, un mapa de sufrimiento tallado por el hambre y el abandono. Bajo la pata delantera, algo brilló fugazmente al moverlo, un reflejo metálico, quizás, oculto en el barro seco, pero don Eduardo lo ignoró por el momento, priorizando la vida que se escapaba ante sus ojos. El olor a podredumbre era abrumador, una mezcla de infecciones supurantes, excrementos y desesperación acumulada, pero el millonario lo soportó sin queja, recordando como María siempre decía, el amor no huele a rosas, Eduardo, a veces huele a tierra mojada y esfuerzo. Lo envolvió en la manta con ternura, cubriendo su cuerpo tembloroso como una madre arropando a su hijo en una noche fría. El perro emitió un gemido suave, casi de alivio, y don Eduardo lo llevó al asiento trasero del automóvil, colocándolo con cuidado sobre el cuero suave que ahora se manchaba de barro y sangre seca. Cerró la puerta con un clic suave y se sentó al volante, arrancando el motor con un rugido que rompió el silencio del desierto. Mientras conducía hacia la ciudad, acelerando por la carretera serpenteante donde el asfalto se ondulaba como olas de calor, don Eduardo le hablaba al perro en voz baja, como si fuera un viejo amigo, vas a estar bien, te lo prometo. Nadie debería sufrir así por culpa de los hombres. Sus palabras flotaban en el habitáculo, mezclándose con el zumbido del aire acondicionado y el traqueteo ocasional de las ruedas sobre baches. Pensaba en las atrocidades que los humanos cometen contra los indefensos, dueños que abandonan mascotas en carreteras solitarias porque ya no les sirven, niños crueles que apedrean perros por diversión en las calles empedradas de los barrios pobres, o conductores que atropellan y huyen, dejando atrás un rastro de dolor. ¿Cómo podía el mundo ser tan despiadado? En México, donde la pobreza convivía con la opulencia, había visto demasiados animales callejeros vagando como sombras, víctimas de una sociedad que priorizaba el dinero sobre la empatía. Lágrimas asomaron en sus ojos azules, empañando la vista de la carretera que se extendía como una promesa incierta. Recordaba a su esposa, María, con su cabello negro como la noche y sus manos suaves que siempre rescataban gatos callejeros en su jardín. Ella, originaria de un pueblo español cerca de Sevilla, había traído a su vida una pasión por los animales que contrastaba con su mundo de negocios fríos. Mira, Eduardo, este gatito ha sufrido lo que muchos humanos ni imaginan, le decía mientras lo curaba con paciencia infinita. Ahora, al volante, don Eduardo sentía que María lo guiaba desde algún lugar etéreo, urgiéndolo a salvar a este perro como ella habría hecho. El animal jadeaba en el asiento trasero, su respiración irregular como un reloj descompuesto, y el millonario aceleraba, ignorando los límites de velocidad, su mente un torbellino de emociones. El paisaje cambiaba gradualmente, los campos áridos daban paso a suburbios polvorientos, con casas de adobe y perros errantes ladrando a lo lejos, recordatorios vivos de la crueldad humana. Al llegar a la clínica veterinaria de emergencia en las afueras de la ciudad, un edificio modesto con un letrero luminoso que parpadeaba, 24 horas, don Eduardo estacionó bruscamente, haciendo que las ruedas chirriaran contra el concreto agrietado. Sacó al perro envuelto en la manta y entró corriendo, su presencia imponente, un hombre alto, con cabello plateado y ropa elegante ahora sucia, sorprendiendo al personal. La recepcionista, una joven con bata blanca y ojos cansados por turnos largos, levantó la vista boquiabierta. «Señor, ¿qué ha pasado?» Detrás del mostrador, un par de asistentes murmuraban, asombrados al ver a un millonario tan adinerado cargando a un perro moribundo como si fuera su propio hijo. «Rápido, está deshidratado», exclamó el veterinario principal, un hombre de mediana edad con gafas gruesas y manos expertas, al examinar al animal en la sala de urgencias. Colocaron al perro sobre una mesa de acero fría,
conectando tubos para sueros intravenosos y preparando inyecciones de antibióticos. Don Eduardo observaba desde un lado, su corazón apretado como un puño, sintiendo el peso de la responsabilidad, mientras el equipo trabajaba con eficiencia, limpiando heridas con soluciones antisépticas que llenaban el aire de un olor químico punzante. Don Eduardo no podía dejar de pensar en ese destello bajo la pata. ¿Qué era? ¿Un pedazo de metal insignificante, recogido en la basura? ¿O algo más, un secreto que el perro guardaba con su última fuerza? La ansiedad crecía en su pecho como una tormenta inminente, un nudo de curiosidad y preocupación que lo mantenía clavado al suelo. El veterinario murmuraba instrucciones: heridas infectadas, posible fractura en la pata, ha sido golpeado, pobre criatura. Don Eduardo pagó por adelantado con su tarjeta dorada, sin importar el costo, y se sentó en una silla plástica dura de la sala de espera, sus manos entrelazadas en oración silenciosa. Afuera, la ciudad bullía con vida, autos pasando, vendedores ambulantes gritando ofertas de tacos y el sol cayendo hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Pero dentro, el tiempo se detenía, suspendido en la lucha por una vida frágil. El perro, ahora bajo luces brillantes, parecía más vulnerable que nunca, su pelaje lavado revelaba cicatrices antiguas, marcas de una existencia marcada por el rechazo humano. Don Eduardo imaginaba su historia, quizás nacido en una camada no deseada en un barrio marginal, expulsado a las calles donde aprendió a sobrevivir robando comida de basureros, huyendo de patadas y pedradas. Lágrimas rodaron por sus mejillas, calientes y saladas, al pensar en cuántos como él morían solos, invisibles para el mundo. No te dejaré solo, susurró para sí mismo, aferrándose a la esperanza. El veterinario salió finalmente, limpiándose las manos. Está estable por ahora, pero fue un rescate a tiempo. ¿Cómo lo encontró? Don Eduardo relató la historia con voz temblorosa, omitiendo el destello misterioso por ahora, pero sintiendo que el destino lo había colocado en esa carretera por una razón. La noche caía fuera, envolviendo la clínica en sombras, y el millonario decidió quedarse, velando al lado del perro como un guardián, su mente girando en torno al enigma oculto. ¿Qué secreto aguardaba bajo esa pata herida? La respuesta, lo sabía, podría desatar emociones que ni su fortuna podría contener, dejando su alma expuesta como nunca antes. En la sala de espera de la clínica veterinaria, un espacio impersonal con paredes blancas manchadas por el tiempo y sillas de plástico duro que crujían bajo el peso de la ansiedad, Don Eduardo paseaba nervioso de un lado a otro, sus pasos resonando como ecos huecos en el suelo de baldosas frías y desgastadas. El aire estaba cargado de un olor antiséptico fuerte, mezclado con el leve aroma a animales asustados y medicinas amargas, un recordatorio constante de las batallas libradas en esas habitaciones cerradas. Fuera, la ciudad mexicana bullía con el tráfico del atardecer, claxones distantes, vendedores ambulantes gritando ofertas de elotes y tamales, y el sol poniente tiñendo el cielo de tonos rojizos que se filtraban a través de las ventanas polvorientas. Pero dentro, el tiempo parecía detenido, suspendido en la incertidumbre de una vida colgando de un hilo. Don Eduardo, con su traje ahora arrugado y manchado de lodo seco, se pasaba las manos por el cabello plateado, sintiendo el pulso acelerado en sus sienes. Cada minuto se sentía como una eternidad, sus pensamientos giraban en torno al perro que yacía en la sala de emergencias, un ser anónimo que, en solo unas horas, se había convertido en el centro de su mundo vacío. De repente, la puerta de la sala de tratamiento se abrió con un chirrido metálico, y el veterinario principal salió con expresión grave, su bata blanca salpicada de manchas recientes y sus ojos cansados detrás de las gafas empañadas. Era un hombre de unos 50 años, con manos expertas marcadas por cicatrices de mordidas pasadas, un profesional endurecido por noches interminables salvando vidas de 4 patas. Señor, el perro está en estado crítico, anunció con voz baja pero firme, como si midiera cada palabra para no romper la frágil esperanza. Tiene heridas infectadas que supuran pus verde, desnutrición severa que ha reducido su cuerpo a piel y huesos, y posiblemente parásitos internos que lo han debilitado aún más. Ha sufrido mucho, probablemente por golpes repetidos y abandono humano deliberado. Es un milagro que siga vivo, la mayoría no resiste tanto en una zanja como esa. Don Eduardo asintió lentamente, sintiendo una oleada de rabia ardiente subir por su garganta, como bilis amarga. ¿Cómo podían existir seres tan crueles? Humanos que tratan a los animales como objetos desechables, arrojándolos a la basura cuando ya no les sirven, o peor,
descargando su frustración con patadas y palos en las calles oscuras de los barrios marginales. Recordaba haber visto escenas similares en su juventud en España, donde perros vagabundos eran perseguidos por niños con piedras, o abandonados por familias pobres que no podían alimentarlos. En México, la historia se repetía, la pobreza y la indiferencia urbana creaban un ciclo de sufrimiento invisible para muchos, pero palpable para quienes, como él, habían conocido el hambre de cerca. Sin vacilar, don Eduardo sacó su billetera de cuero fino, extrayendo una tarjeta de crédito dorada que brillaba bajo las luces fluorescentes parpadeantes. «Pague por los mejores tratamientos disponibles», ordenó con voz temblorosa pero autoritaria, su acento español cortando el aire como un cuchillo. «Sueros intravenosos para hidratarlo, antibióticos potentes para combatir las infecciones, y una cirugía menor para limpiar las heridas profundas. No escatime en nada, quiero que este pobre animal tenga una oportunidad real». El veterinario asintió, impresionado por la determinación de este hombre adinerado que, a diferencia de muchos ricos que solo donaban para aparentar, parecía genuinamente conmovido. Mientras el equipo se ponía en marcha detrás de la puerta cerrada, don Eduardo se acercó a la ventana de observación, un vidrio grueso que separaba la sala de espera del quirófano improvisado. Allí, bajo luces brillantes que proyectaban sombras alargadas, el perro yacía inmóvil sobre una mesa de acero fría, sedado por anestésicos que lo mantenían en un limbo entre la vida y la muerte. Su pata delantera, aún cerrada como un puño protector, parecía guardar un secreto vital, un enigma que intrigaba al millonario más que cualquier negocio multimillonario, mientras observaba cómo el veterinario y sus asistentes trabajaban con precisión, insertando catéteres en venas delgadas, inyectando fluidos transparentes que goteaban rítmicamente, y limpiando heridas con gasas empapadas en soluciones que olían a yodo fuerte. Don Eduardo se sumergió en recuerdos de su propia vida. Había llegado a México como un pobre emigrante español, huyendo de la posguerra en Andalucía, con solo una maleta raída y sueños ambiciosos. Trabajó en pozos petroleros bajo el sol abrasador, escalando peldaños con astucia y esfuerzo, hasta convertirse en un magnate con haciendas y empresas que generaban fortunas. Pero el éxito había venido con un precio: la soledad. María, su esposa, había sido su luz, una mujer de ojos negros y risa contagiosa que lo había acompañado en la ascensión, pero la enfermedad la había arrebatado prematuramente, dejando un vacío que ni el dinero podía llenar. Ahora, viendo al perro sedado, don Eduardo se sentía reflejado, un ser fuerte por fuera, pero roto por dentro, víctima de un mundo cruel. «¿Qué escondes ahí, pequeño?», susurró contra el vidrio empañado por su aliento, su voz un hilo de curiosidad y ternura. La pata cerrada lo obsesionaba, quizás era un instinto animal de protección, o tal vez algo más profundo, un mensaje del destino. Horas después, cuando el sol ya se había ocultado y la clínica se iluminaba solo con luces artificiales que zumbaban como insectos, el animal comenzó a estabilizarse. El monitor cardíaco emitía pitidos regulares, un ritmo constante que llenaba la habitación de esperanza frágil. Pero el veterinario advirtió, saliendo de nuevo con el rostro sudoroso: «Ha respondido bien a los sueros y la cirugía, pero si no come pronto, no sobrevivirá. Su cuerpo está demasiado debilitado, necesita nutrientes para luchar». Don Eduardo insistió en quedarse, rechazando las ofertas de los empleados para que volviera a casa. «No lo dejaré solo», dijo con firmeza, recordando cómo él mismo había sido abandonado emocionalmente en su juventud, sin familia que lo respaldara. Entró en la sala de recuperación, un espacio pequeño con jaulas metálicas y el olor persistente a desinfectante, y se sentó junto al perro. Preparó una jeringa con papilla suave, una mezcla nutritiva de carne molida y vitaminas que el veterinario le proporcionó, y la acercó con gentileza a la boca del animal. El perro, aún atontado por la sedación, abrió los ojos por un momento, ojos marrones profundos, llenos de un dolor antiguo pero con un destello de gratitud, o al menos eso imaginó don Eduardo, proyectando sus propias emociones en esa mirada vulnerable. Lágrimas rodaron por las mejillas arrugadas del millonario, calientes y silenciosas, mientras alimentaba al perro gota a gota, sintiendo el calor débil de su aliento en sus manos. Pensaba en cuántos perros como este mueren solos en zanjas olvidadas, víctimas de la indiferencia urbana, abandonados por dueños irresponsables que los ven como juguetes temporales, o maltratados en hogares donde la violencia es cotidiana. En España, en su pueblo natal, había visto perros atados a cadenas cortas bajo el sol, sin agua ni sombra. En México, las calles estaban llenas de ellos, vagando como fantasmas, buscando migajas en basureros rebosantes.
Cada lágrima era un tributo a esos seres invisibles, y a su propia soledad, que ahora encontraba eco en este rescate. Decidió nombrarlo Sombra, por su pelaje oscuro y enmarañado, que recordaba las sombras de su propia vida, y por la forma en que había vivido en las penumbras del abandono. Sombra, mi amigo, murmuró, acariciando su cabeza con ternura, sintiendo el pelaje áspero bajo sus dedos, pero la intriga por lo que yacía bajo la pata crecía como una llama en la oscuridad. El veterinario había intentado abrirla durante la cirugía, pero Sombra se resistió débilmente, un gruñido sordo emergiendo de su garganta sedada, como si protegiera un tesoro invaluable. ¿Era un objeto valioso, perdido en las calles? ¿Un mensaje del pasado, un relicto de alguna historia humana entrelazada con la del animal? Don Eduardo imaginaba posibilidades, quizás una joya robada, o un collar con una inscripción que revelara orígenes misteriosos. La noche cayó completamente, envolviendo la clínica en un silencio roto solo por los pitidos de los monitores y el ocasional ladrido lejano de otro paciente. Don Eduardo se quedó velando, recostado en una silla incómoda, su corazón latiendo al ritmo de la incertidumbre, un pulso acelerado que mezclaba miedo, esperanza y una curiosidad devoradora. Afuera, la ciudad dormía, pero en su mente, la zanja revivía, el gemido inicial, el rescate arriesgado, y ahora esta lucha por la vida. Ansiaba descubrir el misterio que podría cambiarlo todo, un secreto guardado en la pata de un perro que, sin saberlo, había tocado las fibras más profundas de su alma herida. Las horas pasaban lentas, como gotas de un reloj de arena, y don Eduardo rezaba en silencio por la recuperación de Sombra, sabiendo que este encuentro no era casual, sino un hilo del destino tejiendo redención en medio del sufrimiento. Amaneció en la clínica veterinaria con una luz suave y dorada filtrándose a través de las persianas polvorientas, tiñendo la sala de recuperación de un resplandor esperanzador que contrastaba con la oscuridad de la noche anterior. El aire aún cargado de olores antisépticos y a animales convalecientes se mezclaba con el aroma fresco del café que una enfermera preparaba en una máquina ruidosa en el pasillo. Sombra, el perro que don Eduardo había rescatado de la zanja infernal, mostraba signos evidentes de mejoría. Su respiración, antes entrecortada y jadeante como un fuelle roto, ahora era más regular, un ritmo constante que llenaba la habitación de un sonido reconfortante, como el tic-tac de un reloj antiguo. Sus ojos, que habían estado vidriosos y perdidos en el dolor, ahora parpadeaban con un atisbo de vitalidad, y aceptaba el agua que don Eduardo le ofrecía de su propia mano, lamiendo gotas cristalinas con una lengua rosada y áspera, como si cada sorbo fuera un paso hacia la redención. El millonario, exhausto por la vigilia interminable, sus ojos enrojecidos por el cansancio, su espalda dolorida por la silla dura, se sentía renovado por esa pequeña victoria. «Mira cómo luchas, Sombra», murmuró con voz ronca, su acento español rodando como olas suaves en el Mediterráneo, mientras acariciaba la cabeza del animal con dedos temblorosos. El perro respondía con un movimiento débil de la cola, un golpeteo sordo contra la manta que lo cubría, un gesto de gratitud que tocaba las fibras más profundas del alma de don Eduardo. El millonario, determinado como un guerrero en batalla, convenció al veterinario para examinar la pata delantera con mayor cuidado, esa garra herida que Sombra había protegido con ferocidad instintiva incluso en su debilidad. «Doctor, parece que protege algo con su vida», dijo don Eduardo, su voz un susurro cargado de intriga, mientras el veterinario, un hombre de manos firmes y expresión concentrada, preparaba una dosis ligera de sedante. El profesional, con su bata blanca arrugada por horas de trabajo, inyectó el líquido transparente en la vena del perro, observando cómo los ojos de Sombra se cerraban lentamente, sumergiéndolo en un sueño pacífico donde el dolor se desvanecía como niebla al amanecer. «Vamos a ver qué es esto sin causarle más sufrimiento», respondió el doctor, su tono profesional pero empático, reconociendo la conexión inusual entre este hombre adinerado y el animal callejero. Con delicadeza, como si manejaran un artefacto frágil de una excavación arqueológica, abrieron la garra herida, los dedos del veterinario, enguantados en látex azul, separaron con cuidado los cojinetes inflamados, revelando un pequeño paquete envuelto en plástico sucio y manchado de barro seco, atado con un cordel raído que parecía haber resistido tormentas y tiempo. El paquete era diminuto, no más grande que una nuez, pero su presencia allí, oculto en la pata de un perro agonizante, cargaba el aire de un misterio palpable, como si el destino hubiera tejido un enigma en medio del sufrimiento. Don Eduardo contuvo el aliento, su pecho subiendo y bajando con rapidez, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas como un prisionero golpeando las barras de su celda.
Era como si el tiempo se detuviera en esa habitación esterilizada, el zumbido de los monitores se volvió distante, el tic-tac del reloj en la pared se ralentizó, y el mundo exterior, con su tráfico matutino y vendedores ambulantes gritando en las calles de la ciudad, desapareció por completo. Con manos temblorosas, el millonario tomó el paquete, sintiendo su textura áspera y fría contra su piel arrugada. Desató el cordel con dedos torpes, el nudo resistiéndose como si guardara un secreto ancestral, y desenvolvió el plástico sucio, revelando en su interior una medalla oxidada, con bordes irregulares y una cadena rota que colgaba como un hilo roto de la vida. Junto a ella, una fotografía arrugada pero milagrosamente preservada, sus bordes amarillentos por el paso del tiempo, pero la imagen nítida como un recuerdo fresco. La fotografía mostraba a una mujer joven sonriendo con calidez eterna, su cabello negro ondulado enmarcando un rostro lleno de vida, sosteniendo en brazos a un niño de apenas 5 años, con ojos curiosos y una sonrisa inocente, en un fondo de montañas españolas escarpadas y cubiertas de nieve, donde el viento parecía susurrar historias de antaño. El corazón de don Eduardo dio un vuelco violento, un golpe sordo que reverberó en su pecho como un trueno en la distancia, haciendo que el mundo girara a su alrededor. Esa mujer era su difunta esposa, María, capturada en un momento de pura felicidad durante unas vacaciones en las sierras de Andalucía, antes de que emigraran a México en busca de un futuro mejor. Y el niño en sus brazos era el mismo, Eduardo, con sus rizos oscuros y esa mirada de maravilla ante el mundo, un instante congelado en el tiempo que representaba la inocencia perdida. ¿Cómo es posible?, murmuró don Eduardo, su voz quebrada por la emoción, un hilo frágil que se rompía en el aire cargado de la clínica. Lágrimas calientes surcaron su rostro arrugado, trazando surcos alados por sus mejillas, goteando sobre la fotografía como lluvia bendita. Recordaba con claridad dolorosa cómo había perdido esa medalla hace años, durante un viaje de negocios a México, un asalto callejero en una noche oscura de Ciudad de México, donde ladrones enmascarados lo habían acorralado en un callejón estrecho, robándole joyas y recuerdos por igual. La medalla, un regalo de María en su boda, con una inscripción grabada en el reverso que decía, «Eterno amor», había sido lo más valioso sentimentalmente, un talismán que llevaba siempre al cuello como un ancla a su pasado. Había buscado en vano durante meses, contratando detectives y ofreciendo recompensas, pero el objeto se había desvanecido en las sombras del mercado negro, dejando un vacío en su alma que ni su fortuna podía llenar. Sombra, al despertar gradualmente del sedante, con sus ojos abriéndose como pétalos al sol, lamió débilmente la mano del millonario, su lengua áspera rozando la piel con una ternura instintiva, como si supiera el impacto emocional que acababa de desatar. El perro, aún débil pero alerta, parecía percibir las lágrimas de don Eduardo, respondiendo con un gemido suave que resonaba como un consuelo mudo. El veterinario, asombrado por la revelación, se quedó boquiabierto, sus gafas resbalando ligeramente por su nariz sudorosa. Increíble, el perro podría haberla encontrado en la basura o en las calles polvorientas, protegiéndola instintivamente como un guardián fiel, sugirió el doctor, su voz un murmullo de incredulidad, mientras examinaba la medalla bajo la luz fluorescente, notando el óxido que cubría sus grabados pero no borraba su esencia. Estos animales tienen un sentido del deber que muchos humanos envidiarían, quizás la vio como un tesoro en medio de su miseria. Don Eduardo, abrumado por una oleada de emociones que lo sacudía como un terremoto interno, sollozaba ahora abiertamente, sus hombros encorvados temblando con cada sollozo profundo, un llanto liberador que purificaba años de soledad acumulada. Abrazó al animal con ternura infinita, sintiendo el calor débil de su cuerpo contra su pecho, el pelaje áspero rozando su camisa arrugada. «Tú me has devuelto un pedazo de mi alma, Sombra», le dijo entre lágrimas, su voz entrecortada como un río desbordado, besando la cabeza del perro con labios temblorosos, pero en medio de la emoción abrumadora, la mente astuta de don Eduardo, entrenada en resolver enigmas empresariales, no podía ignorar la pregunta que ardía como una llama: ¿cómo había llegado esa medalla a las patas de un perro callejero? La historia se complicaba en su imaginación, tejiendo hilos de posibilidades que lo intrigaban y aterrorizaban a partes iguales. ¿Había sido Sombra el compañero de algún ladrón arrepentido? ¿O quizás el animal pertenecía a alguien conectado a su pasado, un familiar lejano o un testigo olvidado del robo? Recordaba vagamente rumores de que la medalla había circulado en mercados clandestinos, vendida por monedas en bazares oscuros donde los objetos perdidos encontraban dueños temporales. La intriga por respuestas crecía en su pecho como una tormenta inminente,
un torbellino emocional que mezclaba gratitud, dolor y una curiosidad devoradora. Lágrimas seguían fluyendo, pero ahora con un matiz de determinación. Don Eduardo juró en silencio desentrañar el enigma, rastrear el camino que había llevado ese tesoro de su cuello a la zanja olvidada. Sombra, con su mirada sabia y paciente, parecía animarlo, un puente vivo entre el pasado y el presente. Afuera, la ciudad despertaba con el bullicio de un nuevo día, autos rugiendo, niños riendo en las calles, el aroma a pan fresco flotando en el aire, pero dentro de la clínica, don Eduardo se sentía transformado, listo para enfrentar lo que viniera, con el perro a su lado como un aliado inesperado en esta odisea del corazón. El misterio lo envolvía, prometiendo revelaciones que podrían sanar heridas antiguas, dejando su alma en suspense, anhelando el próximo capítulo de esta historia milagrosa. Con la medalla oxidada guardada en el bolsillo interior de su chaqueta, como un talismán cálido contra su pecho, don Eduardo llevó a Sombra a su mansión en las afueras de la ciudad mexicana. El trayecto fue silencioso pero cargado de emoción. El Mercedes negro serpenteaba por caminos empedrados que ascendían entre jardines exuberantes y muros altos cubiertos de bugambillas rosadas y moradas, flores que María había plantado con sus propias manos años atrás. El sol de la tarde bañaba el paisaje con una luz dorada y suave, como si el cielo mismo celebrara el regreso del animal a un lugar de refugio. Sombra, aún débil pero con los ojos más vivos, yacía en el asiento trasero sobre una manta limpia que don Eduardo había colocado con cuidado. Cada vez que el perro levantaba la cabeza para olfatear el aire perfumado que entraba por la ventana entreabierta, el millonario sentía un nudo en la garganta. Era la primera vez en muchos años que alguien, o algo, lo acompañaba de regreso a casa con una lealtad tan pura y desinteresada. Al llegar, las puertas automáticas de hierro forjado se abrieron con un zumbido grave, revelando el palacio de mármol blanco y columnas altas que se erguía imponente entre fuentes cantarinas y palmeras centenarias. El contraste era brutal, la opulencia de la hacienda, con sus jardines cuidados por jardineros silenciosos, piscinas de agua turquesa y salones con techos altos adornados de lámparas de cristal, chocaba con la miseria absoluta de la zanja donde Sombra había agonizado. El perro, cojeando sobre sus patas aún vendadas, exploró el vestíbulo principal con cautela, sus uñas clicando suavemente contra el piso de mármol pulido. Olfateaba cada rincón, el aroma a madera encerada, a flores frescas en jarrones de porcelana, a libros antiguos en las estanterías de caoba. Don Eduardo lo observaba desde el umbral, con los brazos cruzados y una sonrisa temblorosa en los labios. «Bienvenido a casa, pequeño», murmuró, sintiendo que esas palabras eran más para él mismo que para el animal. Por primera vez en una década, la mansión no parecía un mausoleo de recuerdos, sino un lugar donde la vida podía volver a florecer. En su estudio privado, un refugio de paredes forradas en cuero oscuro y estanterías repletas de tomos encuadernados en oro, don Eduardo se sentó frente a su escritorio de caoba tallada. Encendió una lámpara de mesa con pantalla de vitral verde, y la luz cálida cayó sobre la fotografía rescatada. La examinó con detenimiento, pasando los dedos por los bordes arrugados como si pudiera sentir el tacto de María a través del papel. En el reverso, escrita con la caligrafía elegante y redondeada de su esposa, se leía: «Para Eduardo, con amor eterno, María». Las lágrimas volvieron a asomarse, pero esta vez eran diferentes, no solo de dolor, sino de una gratitud profunda y abrumadora. Recordaba el día exacto en que la medalla desapareció, una noche lluviosa en Ciudad de México, durante un viaje de negocios. Había salido del hotel para caminar un poco, buscando aire fresco después de una cena pesada con inversionistas. En un callejón mal iluminado, dos hombres encapuchados lo habían empujado contra la pared, exigiendo todo lo que llevaba. Él había entregado la cartera, el reloj, pero cuando uno de ellos tiró de la cadena del cuello, la medalla se rompió y cayó al suelo húmedo. Los ladrones huyeron con el botín, dejando a don Eduardo de rodillas en el charco, buscando desesperadamente entre el agua sucia. Nunca la encontró. Hasta ahora, decidido a entender cómo ese objeto había viajado desde un callejón oscuro hasta la pata de un perro callejero, don Eduardo llamó a su amigo de confianza, el detective privado Raúl Mendoza. Raúl era un hombre de 60 años, ex policía con ojos astutos y una voz ronca por años de cigarrillos. «Necesito que investigues algo personal, Raúl. Algo que me ha devuelto la vida», le dijo don Eduardo, su voz temblando ligeramente al relatar los hechos. Mientras esperaba respuestas, dedicó cada minuto a cuidar de Sombra con una devoción casi religiosa.
lo bañaba con agua tibia y jabón suave para bebés, quitando capas de suciedad acumulada que revelaban cicatrices antiguas, marcas de látigos, quemaduras de cigarrillos, cortes profundos que hablaban de una vida de maltrato humano. Le daba de comer pequeñas porciones de pollo cocido y arroz, vigilando que no se atragantara, y lo llevaba en brazos a los jardines para que tomara sol suave, sintiendo como el pelaje del perro, antes áspero y enmarañado, comenzaba a recuperar brillo. Sombra respondía con una lealtad absoluta, lo seguía a todas partes cojeando, se acostaba a sus pies mientras trabajaba, apoyaba la cabeza en su regazo cuando don Eduardo se sentaba en el sillón de cuero frente a la chimenea. Era como si el animal supiera que había encontrado, por fin, un lugar donde no sería golpeado ni abandonado, pero don Eduardo no podía dormir. Las noches se volvían largas, llenas de sueños inquietos en los que veía a María sonriendo desde la fotografía, extendiendo la mano hacia Sombra, como si el perro fuera un mensajero del más allá. Una mañana, mientras cepillaba el pelaje del animal en el jardín, notó una cicatriz circular en su cuello, fina pero profunda, como la marca de un collar viejo que había estado apretado durante mucho tiempo. «¿Quién te puso eso, amigo?», susurró, pasando los dedos con ternura por la piel cicatrizada. La pregunta lo atormentaba. ¿Había sido Sombra mascota de alguien antes? ¿De quién? Como había terminado en las calles, protegiendo una medalla que pertenecía a su pasado, Raúl Mendoza regresó al cabo de 3 días, con una carpeta delgada bajo el brazo y expresión seria. Se sentaron en la terraza sombreada, con vistas a los jardines donde Sombra dormía plácidamente bajo un sauce llorón. La medalla circuló en el mercado negro durante años, explicó Raúl, abriendo la carpeta. Fue vendida varias veces por sumas irrisorias. El último dueño conocido fue un vagabundo llamado Javier Ruiz, un emigrante español que llegó a México hace más de 20 años. Cayó en la ruina por deudas de juego y alcohol. Vivía en las calles, durmiendo en cartones bajo puentes. Murió hace unos meses de neumonía en un hospital público. Y tenía un perro, un mestizo oscuro, flaco, que nunca se separaba de él. Los testigos dicen que el animal se quedó junto al cuerpo hasta que lo recogieron. Luego desapareció. Don Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Sombra?», preguntó con voz apenas audible. Raúl asintió. «Es muy probable. Javier ató la medalla a la pata del perro en sus últimos días. Quizás como un último acto de redención, o porque sabía que el animal sobreviviría». Las lágrimas volvieron a rodar por las mejillas de don Eduardo, esta vez con una intensidad que lo sacudía entero. Imaginaba a Javier, un hombre roto por la vida, similar a él en sus orígenes humildes, compartiendo sus últimas fuerzas con un perro callejero. Imaginaba las noches frías bajo los puentes, el hambre compartida, los golpes de la sociedad que los había descartado a ambos. «Tú lo cuidaste como él te cuidó a ti», le dijo a Sombra, que se había acercado y apoyaba la cabeza en su rodilla, mirándolo con ojos profundos y sabios. El millonario abrazó al animal, hundiendo el rostro en su pelaje que olía ahora a jabón y a hogar. Reflexionaba en silencio sobre la crueldad humana, como la sociedad abandona a los vulnerables, a los pobres, a los enfermos, a los animales, echándolos a las calles por falta de compasión, por vergüenza o por simple indiferencia. Pero también veía la bondad milagrosa. Un perro callejero, sufriente y maltratado, había preservado un tesoro emocional durante meses, quizás años, hasta entregárselo a quien más lo necesitaba. La conexión entre ellos se sentía ahora más profunda que nunca. Sombra no era solo un rescatado, era un puente vivo entre el pasado y el presente, entre la pérdida y la esperanza. Don Eduardo juró en ese momento que honraría ese milagro. Pero la historia aún guardaba más capas. Raúl mencionó que, entre las pocas pertenencias de Javier encontradas en un albergue, había un diario amarillento, escrito con letra temblorosa. «Tal vez ahí esté la clave de por qué Javier protegió tanto esa medalla», dijo el detective, entregándole una copia. Don Eduardo tomó el cuaderno con manos temblorosas, su corazón acelerado como el de un joven enamorado. Sabía que al abrir esas páginas descoloridas, la verdad final lo transformaría para siempre. El sol se ponía tras las colinas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, mientras Sombra se acurrucaba a sus pies. El misterio seguía vivo, latiendo como un segundo corazón, prometiendo revelaciones que harían brotar más lágrimas, pero también una paz profunda que don Eduardo no había sentido en décadas. «Don Eduardo»,
sentado en su amplio estudio con vistas a los jardines exuberantes de su mansión, profundizó en la historia que el destino había tejido a su alrededor, con Sombra recuperándose plácidamente a su lado. El perro, ahora con el pelaje limpio y brillante bajo la luz suave de la lámpara de escritorio, yacía sobre una alfombra persa mullida, su respiración tranquila como un susurro de paz después de la tormenta. Cada movimiento de Sombra, un leve estiramiento de las patas vendadas o un suspiro contento, recordaba a don Eduardo el milagro de su rescate, y el millonario no podía dejar de acariciar su cabeza con ternura, sintiendo el calor vivo del animal contra su piel arrugada. El detective Raúl Mendoza, con su carpeta de notas amarillentas y su expresión de sabueso experimentado, había regresado esa tarde con más piezas del rompecabezas, sentándose frente a él en un sillón de cuero crujiente, mientras el aroma a café recién hecho flotaba en el aire, mezclado con el perfume de las rosas cortadas que adornaban la mesa. El detective confirmó, con voz grave y pausada como un narrador de antiguas leyendas, que el vagabundo era un emigrante español, al igual que don Eduardo. Un hombre que había cruzado el océano Atlántico en busca de una vida mejor, pero que había caído en la ruina más absoluta por deudas acumuladas en mesas de juego clandestinas y el vicio implacable del alcohol. Ese hombre, llamado Javier Ruiz, había nacido en un pueblo polvoriento de Castilla, donde las viñas se extendían como venas secas bajo un sol inclemente. Como don Eduardo, Javier había emigrado joven, huyendo de la pobreza rural que asfixiaba a generaciones enteras, llegando a México con sueños de prosperidad en los brazos. Pero la suerte le había dado la espalda, trabajos precarios en fábricas ruidosas, apuestas fallidas en cantinas oscuras donde el humo de cigarrillos nublaba el juicio, y botellas vacías que se acumulaban como testigos mudos de su declive. Raúl describió cómo Javier, en sus últimos años, vivía en las sombras de la ciudad, durmiendo en bancos de parques fríos o bajo puentes de concreto donde el eco de los autos resonaba como un lamento eterno, comiendo sobras de basureros rebosantes y evadiendo las miradas despectivas de los transeúntes. Javier había encontrado la medalla en la basura, explicó el detective, hojeando sus notas con dedos manchados de tinta. Fue poco después del robo a don Eduardo, en ese mismo callejón húmedo y maloliente de Ciudad de México. La cadena rota había caído en un charco de agua sucia, mezclada con papeles arrugados y cáscaras de fruta podrida, y Javier, rebuscando entre los desechos en una noche de lluvia torrencial, la había recogido como un tesoro inesperado. La fotografía de María con el niño Eduardo en brazos lo había conmovido profundamente, quizás le recordó a su propia madre perdida en España, o a un amor olvidado en los viñedos de su juventud. Desde entonces, la guardó como un talismán, colgándola de su cuello raído durante años, creyendo que le traería suerte en sus apuestas desesperadas o protección contra los peligros de la calle. Pero la fortuna no llegó, solo más deudas, más botellas, más noches solitarias donde el alcohol quemaba su garganta como un fuego interno, erosionando su salud hasta dejarlo como un cascarón vacío. En medio de esa miseria, Javier adoptó a Sombra de la calle, salvándolo de un grupo de niños crueles que lo apedreaban por diversión en un barrio marginal al borde de la ciudad. Raúl pintó la escena con detalles vívidos, una tarde calurosa, con el sol golpeando como un martillo sobre el asfalto agrietado, donde un grupo de muchachos, con rostros sucios y risas maliciosas, rodeaban al cachorro mestizo, lanzando piedras que rebotaban con sonidos secos contra el suelo. Sombra, entonces un perrito flaco y asustado, con el pelaje cubierto de polvo y heridas frescas sangrando, gemía acorralado contra una pared grafiteada, sus ojos llenos de terror puro. Javier, tambaleándose por el alcohol pero impulsado por un resto de humanidad, intervino con gritos roncos, ahuyentando a los niños con un palo improvisado. Lo levantó con manos temblorosas, sintiendo el cuerpo frágil del animal contra su pecho, y desde ese momento, Sombra se convirtió en su compañero inseparable, un faro de lealtad en la oscuridad de su existencia. Juntos, vagabundeaban por las calles empedradas y avenidas bulliciosas de la ciudad, un dúo improbable unido por el sufrimiento compartido. Javier compartía sus migajas, un pedazo de pan duro robado de un puesto ambulante, un sorbo de agua de una fuente pública, y Sombra lo seguía fielmente, lamiendo sus heridas emocionales con lametones cálidos. Dormían acurrucados bajo cartones húmedos, protegiéndose mutuamente del frío nocturno que calaba los huesos, y del peligro de ladrones o perros salvajes que merodeaban en las sombras. Pero la salud de Javier falló gradualmente, toses secas que se volvían húmedas y sanguinolentas, fiebres que lo hacían delirar en las noches estrelladas, y un cuerpo que se consumía como una vela al final de su mecha. En sus últimos días, postrado en un hospital público abarrotado,
con sábanas raídas y el olor a desinfectante mezclado con muerte, Javier ató la medalla a la pata delantera de Sombra con un cordel improvisado, susurrándole con voz quebrada y entrecortada: «Protégela, amigo, es de alguien importante». Sus ojos, nublados por el dolor, se clavaron en los del perro, transmitiendo un legado de esperanza en medio de la desesperación. Sombra, leal hasta el final, se quedó junto al cuerpo de su amo después de que Javier exhalara su último aliento, acurrucado en el suelo frío del hospital hasta que los enfermeros, con rudeza impersonal, lo echaron a la calle. Vagó entonces sin rumbo, con la pata herida por el cordel apretado, buscando comida en basureros fétidos y huyendo de la indiferencia humana, hasta caer exhausto en la zanja donde don Eduardo lo encontró, agonizando pero protegiendo aún ese tesoro atado a su ser. Don Eduardo lloró al escuchar esto, las lágrimas brotando como un manantial reprimido durante años, surcando sus mejillas arrugadas y cayendo sobre el pelaje de Sombra, que lo miraba con ojos profundos y comprensivos. Imaginaba el sufrimiento de ambos: Javier, un hombre roto por la sociedad que lo había descartado como basura, víctima de un sistema que premia a los fuertes y aplasta a los débiles; Sombra, un perro fiel que había conocido solo patadas y hambre, pero que ofrecía amor incondicional a cambio de nada. «Tú lo cuidaste como él te cuidó a ti», le dijo don Eduardo a Sombra, su voz temblorosa rompiéndose en sollozos, acariciando la cabeza del animal con manos que temblaban como hojas en el viento. El perro, ahora fuerte y recuperado, respondía con lametones cálidos en sus dedos, como si entendiera cada palabra, como si su alma canina supiera el peso de esas emociones humanas. Don Eduardo recordó su propia lucha, emigrando de España por la pobreza que asfixiaba su pueblo andaluz, cruzando el océano en un barco abarrotado donde el mar rugía como un monstruo enfurecido, llegando a México con solo una maleta y sueños rotos. Construyó un imperio en el petróleo, con manos encallecidas por el trabajo en pozos ardientes y una mente astuta que negociaba contratos millonarios, pero perdió el amor cuando María sucumbió a una enfermedad cruel, dejándolo solo en una mansión que resonaba con ecos de risas pasadas. La medalla simbolizaba su conexión con ella, un hilo dorado que unía su juventud inocente con la soledad actual, y ahora Sombra la había devuelto, cerrando un círculo perfecto de destino y redención. Invitó a amigos ancianos a su casa esa misma semana, un grupo de emigrantes españoles y mexicanos que habían compartido su trayectoria, sentados en la terraza bajo un toldo de lona blanca, con copas de vino tinto que brillaban al sol poniente. Les contó la historia con voz temblorosa, describiendo la zanja, el rescate, la medalla y la vida de Javier, y todos se emocionaron, recordando sus propias pérdidas, esposas fallecidas, hijos distanciados, fortunas ganadas y dilapidadas. Lágrimas compartidas rodaron, y Sombra, circulando entre ellos, recibía caricias como un héroe silencioso. Pero, ¿había más? El detective mencionó un diario de Javier, encontrado entre sus pertenencias escasas en un albergue para indigentes, un cuaderno amarillento, con páginas arrugadas y tinta descolorida por el tiempo y la humedad. ¿Qué secretos guardaba?, se preguntó don Eduardo en silencio, su pulso acelerándose como el de un explorador ante una cueva desconocida. Con manos temblorosas, abrió el cuaderno en la soledad de su estudio, el papel crujiendo como hojas secas bajo sus dedos, sabiendo que la verdad final lo transformaría para siempre. El aroma a papel viejo llenaba el aire, y Sombra, a sus pies, parecía esperar el desenlace con la misma ansiedad, uniendo sus destinos en un lazo inquebrantable. El diario de Javier revelaba una conexión asombrosa que dejó a don Eduardo sin aliento, como si el pasado hubiera irrumpido de golpe en su presente con la fuerza de un torrente desbordado. Sentado en el estudio iluminado solo por la lámpara de mesa, con el cuaderno abierto sobre el escritorio de caoba, don Eduardo leía página tras página bajo la luz ámbar que proyectaba sombras alargadas en las paredes forradas de libros antiguos. La letra de Javier era temblorosa, irregular, marcada por el alcohol y la enfermedad, trazos irregulares que se inclinaban hacia la derecha como si el escritor luchara contra el peso de su propia existencia. Cada palabra parecía escrita con esfuerzo, con tinta que a veces se desvanecía en manchas borrosas, pero el mensaje era claro, dolorosamente claro. Javier era un primo lejano de María, la esposa de don Eduardo. No un pariente cercano, sino un lazo de sangre diluido por generaciones y distancias, el hijo de una prima segunda de María, nacido en el mismo pueblo andaluz donde ella había crecido entre olivares y campanas de iglesia. Las familias se habían separado décadas atrás por emigraciones y disputas por herencias minúsculas, pero en las páginas del diario Javier mencionaba con nostalgia las historias que su madre le contaba de niña, la prima María, hermosa y bondadosa, que se había casado con un joven ambicioso llamado Eduardo y había partido hacia México en busca de fortuna.
Javier, en su juventud, había soñado con reencontrarse con ellos algún día, imaginando que el éxito de su pariente lejano podría extenderle una mano salvadora. Pero la vida lo arrastró por otros caminos, el juego, el alcohol, la vergüenza de pedir ayuda a alguien que ni siquiera lo conocía. Cuando encontró la medalla en aquel callejón lluvioso, reconoció inmediatamente la fotografía. La mujer sonriente era la misma de las viejas historias familiares, el niño en sus brazos, el pequeño Eduardo que su madre describía como el niño de los ojos azules que iba a conquistar el mundo. Don Eduardo sollozaba al leer aquellas confesiones, las lágrimas cayendo sobre el papel amarillento y mezclándose con el polvo del tiempo, haciendo que la tinta se corriera ligeramente en algunos lugares. Javier escribía con crudeza y arrepentimiento, intenté devolverla muchas veces. Busqué el nombre en periódicos, pregunté en bares de emigrantes, pero siempre me faltó valor. ¿Cómo iba a presentarme ante un millonario con las manos sucias y el aliento a licor? Me daba vergüenza. Así que la guardé, la llevé al cuello como un secreto que quemaba. Pensé que algún día el destino la haría llegar a su dueño. Y ahora, con este perro fiel a mi lado, siento que quizás él sea el mensajero que yo nunca tuve coraje de ser. Sombra, acostado a los pies de don Eduardo, levantó la cabeza al percibir los sollozos profundos de su salvador. Se acercó lentamente, apoyando el hocico húmedo en la rodilla del anciano, como si quisiera consolarlo con su presencia callada y cálida. Don Eduardo dejó caer el diario sobre el escritorio y abrazó al perro con fuerza, hundiendo el rostro en su pelaje que ahora olía a hogar, a jabón suave y a esperanza renovada. Tú me has unido a mi pasado, murmuró entre lágrimas, su voz quebrada resonando en la quietud del estudio. Tú, un perro callejero maltratado por los hombres, has hecho lo que un hombre con mi sangre no pudo, devolverme a María. El animal respondió con un gemido suave, casi un susurro, y lamió las lágrimas que caían por las mejillas arrugadas, como si entendiera el peso de cada palabra. Don Eduardo reflexionaba en silencio, con el corazón apretado por una mezcla de dolor y gratitud. Pensaba en la crueldad humana que había marcado las vidas de Javier y de Sombra, como la sociedad desecha a los que caen, los empuja a las sombras con desprecio, los abandona en zanjas o bajo puentes sin mirar atrás. Javier había sido víctima de un sistema que premia la ambición sin piedad y castiga la debilidad con indiferencia. Sombra, de niños crueles, de dueños irresponsables, de una humanidad que a veces olvida que los animales sienten, sufren y aman con la misma intensidad que cualquier persona. Pero en medio de esa oscuridad, había surgido una luz, la lealtad inquebrantable de un perro que, aun agonizando, protegió un tesoro emocional durante meses, quizás años, hasta entregarlo a quien más lo necesitaba. Decidió honrar esa conexión de una manera que trascendiera su propia vida. Al día siguiente, reunió a sus abogados y comenzó los trámites para crear un refugio para animales abandonados en memoria de María y de Javier. Sería un lugar amplio en las colinas cercanas a su hacienda, hectáreas de terreno con jardines, clínicas veterinarias modernas, comedores para los más débiles y espacios donde los perros pudieran correr libres bajo el sol. Lo llamaría Refugio María y Sombra, un nombre que hacía brotar lágrimas cada vez que lo pronunciaba. Invitó a la prensa local y nacional, periodistas de televisión y radio acudieron a la mansión, asombrados al ver a un millonario de 70 años contando con voz temblorosa la historia de un perro callejero que le había devuelto un pedazo de su alma perdida. La historia se esparció rápidamente, primero en noticieros vespertinos de México, luego en programas matutinos de España, donde ancianos sentados frente al televisor en sus casas humildes de Andalucía se secaban las lágrimas con pañuelos arrugados. Cartas llegaban por montones a la mansión, ancianos que contaban sus propias pérdidas, esposas fallecidas, hijos lejanos, perros que habían sido su única compañía en la vejez, agradeciendo que alguien recordara que el amor no distingue entre humanos y animales. Don Eduardo leía cada carta en voz alta a Sombra, que lo escuchaba con la cabeza apoyada en su regazo, como si comprendiera que su historia había tocado miles de corazones. Sombra, ahora sano y juguetón, corría por los jardines persiguiendo mariposas y rodando en la hierba fresca, su pelaje negro brillando bajo el sol como si nunca hubiera conocido la zanja ni el hambre. Cada vez que don Eduardo lo veía así, sentía una paz profunda, una sanación que ni el dinero ni el tiempo habían logrado antes. Pero aún quedaba una última sorpresa, un detalle que Javier había mencionado en las últimas páginas del diario, una carta oculta dentro de la medalla misma, un compartimento secreto que solo se abría presionando un pequeño resorte disimulado en el borde. Don Eduardo, con manos temblorosas, tomó la medalla una noche de luna llena,
cuando la mansión estaba en silencio y solo se oía el canto de los grillos en el jardín. Presionó el mecanismo con cuidado, y el medallón se abrió como una flor antigua, revelando un papel diminuto doblado con precisión. Era la letra de María, escrita con tinta azul desvaída pero legible: mi querido Eduardo, si alguna vez pierdes esto, que el destino te lo devuelva con un mensajero de 4 patas. El amor siempre encuentra el camino. Tuyo por siempre, María. Don Eduardo cayó de rodillas sobre la alfombra, sollozando con una mezcla de alegría y dolor inmenso, abrazando la medalla contra su pecho como si abrazara a su esposa perdida. Sombra se acercó, apoyando todo su cuerpo contra él, lamiendo sus lágrimas con ternura infinita. En ese momento, don Eduardo sintió que María estaba allí, en la habitación, sonriendo desde algún lugar invisible, satisfecha de que su mensaje hubiera llegado por fin. La carta era la prueba definitiva de que el amor trasciende la muerte, el tiempo y la distancia, que incluso en la agonía de una zanja olvidada, puede surgir un milagro. Con el corazón lleno y los ojos enrojecidos, don Eduardo guardó la carta junto al diario de Javier, en una caja de madera tallada que colocó sobre la chimenea. Desde entonces, cada noche leía un fragmento a Sombra antes de dormir, como un ritual sagrado. El refugio crecía, los animales rescatados encontraban hogar, y la historia seguía expandiéndose, tocando corazones de ancianos en España y México que, al verla en sus pantallas, recordaban que nunca es tarde para sanar, para amar, para creer en la bondad que aún late en el mundo. Don Eduardo y Sombra, unidos por un lazo que ningún humano podría romper, caminaban juntos al atardecer por los jardines, sabiendo que el destino, caprichoso y misericordioso, había cerrado un círculo perfecto de redención y esperanza. La carta dentro de la medalla era de María, escrita con esa caligrafía fina y elegante que don Eduardo reconocería en cualquier rincón del mundo, incluso después de una década de ausencia. El papel diminuto, doblado con precisión milimétrica y guardado en el compartimento secreto durante tantos años, se desplegó entre sus dedos temblorosos como una flor que hubiera esperado el momento exacto para abrirse. Bajo la luz plateada de la luna que entraba por la ventana del estudio, las palabras de María cobraron vida propia: mi querido Eduardo, si alguna vez pierdes esto, que el destino te lo devuelva con un mensajero de 4 patas. El amor siempre encuentra el camino. Tuyo por siempre, María. Don Eduardo cayó de rodillas sobre la alfombra persa, un sollozo profundo y liberador escapando de su pecho como si hubiera estado conteniéndolo durante toda una vida. Las lágrimas brotaron sin control, calientes y abundantes, rodando por sus mejillas arrugadas y cayendo sobre el papel que sostenía con reverencia, como si temiera que se desvaneciera al tocarlo. Abrazó la medalla contra su corazón, apretándola con tanta fuerza que los bordes oxidados se marcaron en su piel, pero no le importó el dolor físico, el dolor del alma, ese que había cargado como una cruz invisible durante 10 largos años, se estaba disolviendo en ese instante de pura catarsis. Sombra, que había estado acostado a sus pies, se levantó con un movimiento suave y se acercó, apoyando todo su cuerpo contra el del anciano. El perro lamió las lágrimas que caían sin cesar, su lengua áspera pero cálida rozando la piel húmeda, como si quisiera absorber el sufrimiento que aún quedaba en su salvador. Don Eduardo hundió el rostro en el pelaje negro y suave de Sombra, abrazándolo con la fuerza de quien abraza a un hijo perdido y encontrado, murmurando entre sollozos: ella lo sabía, ella siempre lo supo. Tú eres su mensajero, mi fiel amigo. Tú trajiste de vuelta su amor. En ese momento, bajo la luz espectral de la luna llena que bañaba la habitación de un resplandor casi sobrenatural, don Eduardo sintió la presencia de María como nunca antes. No era una visión fantasmal ni una alucinación, era una certeza profunda, un calor que se extendía desde su pecho hasta cada rincón de su ser. Imaginó a su esposa sonriendo desde algún lugar invisible, con esa sonrisa serena y luminosa que siempre había iluminado sus días más oscuros, satisfecha de que su mensaje hubiera llegado por fin, entregado por el ser más improbable y puro, un perro callejero que había sufrido lo indecible y, aun así, había protegido un pedazo de su amor con la ferocidad de un guardián eterno. Desde esa noche, don Eduardo dedicó el resto de su fortuna y de sus días a rescatar perros callejeros, transformando su dolor en acción concreta y amorosa. Fundó santuarios en España y en México, amplios terrenos en las colinas verdes de Andalucía, donde los olivos centenarios daban sombra a los animales rescatados, y en las afueras de la ciudad mexicana, donde los jardines exuberantes que María había soñado se convirtieron en paraísos para los olvidados. Cada refugio llevaba el nombre de María y Sombra,
y en la entrada principal se erigió una estatua sencilla pero conmovedora, un perro mestizo sentado con la cabeza alta, sosteniendo en su pata una medalla que brillaba al sol. Miles de perros encontraron allí un hogar, comida caliente, cuidados veterinarios y, sobre todo, el cariño que les había sido negado durante tanto tiempo. Voluntarios de todas las edades llegaban cada día, muchos de ellos ancianos como don Eduardo, que encontraban en el trabajo con los animales una forma de sanar sus propias soledades. Sombra se convirtió en su compañero inseparable, un símbolo vivo de redención. El perro, ahora fuerte, sano y lleno de vida, corría por los jardines persiguiendo mariposas, jugaba con los cachorros recién rescatados y se acostaba siempre al lado de don Eduardo cuando éste se sentaba en el porche al atardecer. Los videos que los voluntarios grababan de sus rescates, imágenes de perros famélicos siendo levantados de zanjas, de ojos temerosos convirtiéndose en miradas confiadas, de colas que empezaban a moverse tímidamente, se volvieron virales en YouTube y otras plataformas. Millones de personas, especialmente ancianos en España y México, se sentaban frente a sus pantallas con lágrimas en los ojos, viendo cómo la bondad podía transformar el sufrimiento en esperanza. Los comentarios se llenaban de mensajes conmovedores. Gracias por recordarnos que aún hay amor en este mundo cruel, mi perro murió hace años y ver esto me ha sanado el corazón, Dios bendiga a don Eduardo y a Sombra. Don Eduardo encontró, por fin, una familia verdadera, no de sangre, sino de corazón. Los voluntarios, los animales rescatados, los visitantes que llegaban con donaciones o simplemente con ganas de ayudar, todos formaban un tejido cálido alrededor de él. Ya no caminaba solo por los pasillos vacíos de la mansión, ahora los recorría con Sombra a su lado, y las risas de los niños que visitaban el refugio llenaban el aire donde antes solo había silencio. En sus últimos años, paseaba con Sombra al atardecer por los senderos bordeados de flores que María había amado, rosas rojas, jazmines blancos, bugambillas moradas que trepaban por los muros como cascadas de color. Caminaban despacio, el anciano apoyado en un bastón de madera tallada y el perro a su ritmo, deteniéndose a veces para que don Eduardo acariciara la cabeza de Sombra y le susurrara, gracias por devolverme el amor. Gracias por ser el mensajero que ella envió. La zanja donde todo comenzó, esa fosa de basura y desesperación en las afueras de la ciudad, fue transformada en un pequeño monumento. Se limpió, se plantaron árboles frondosos y se colocó una placa sencilla de bronce, aquí agonizaba Sombra. Aquí renació la esperanza. En memoria de María y de todos los olvidados. Miles de personas pasaban por allí cada año, dejando flores, cartas, fotografías de sus propios perros. Era un recordatorio silencioso de que incluso en los lugares más oscuros y olvidados, puede surgir un milagro si hay alguien dispuesto a detenerse y mirar, y así, un millonario solitario y un perro callejero agonizante demostraron al mundo que el bien siempre triunfa, que el amor no muere con el cuerpo, que la lealtad puede cruzar océanos, décadas y sufrimientos inimaginables. La historia de don Eduardo y Sombra se convirtió en un faro de luz para millones, ancianos que habían perdido a sus compañeros de vida, personas que se sentían solas en ciudades inmensas, corazones heridos que volvían a creer en la bondad humana. Cada rescate, cada lametón, cada cola que se movía con alegría renovada era una prueba viva de que, aunque los hombres puedan ser crueles, también pueden ser redentores. Aunque el mundo esté lleno de zanjas de indiferencia, basta una mano extendida para cambiarlo todo. Don Eduardo murió una tarde tranquila de otoño, sentado en su sillón favorito con Sombra a sus pies. El perro, ya anciano también, apoyó la cabeza en su regazo y no se movió hasta que los voluntarios llegaron. Lo enterraron juntos bajo un olivo centenario en el refugio de España, con una lápida que solo decía, aquí descansan Eduardo y Sombra. El amor los reunió. El amor los mantiene unidos por siempre. Y mientras el sol se ponía sobre los olivares, dejando el cielo teñido de naranja y púrpura, miles de personas en todo el mundo seguían viendo los videos, llorando de emoción, sintiendo que, en medio de tanto dolor, aún quedaba espacio para la esperanza, para la compasión, para el milagro de un perro que, desde una zanja olvidada, devolvió la fe en la humanidad.